Isaías capítulo 40, permítame. Isaías capítulo 40, verso 8. Comparta la palabra, compártala, voltee a su derecha, a su izquierda y abra su corazón. Esta semana tuvimos eventos fuertes como familia, tuvimos la pérdida de uno de nuestros hermanos en la fe, cambios muy fuertes en el calentamiento global, y este mundo es transitorio, es pasajero. Por eso vamos a ir a la palabra. Si pudieran apoyarme de todas maneras proyectando los textos, se los voy a agradecer a nuestros técnicos ahí en la cabina, en el sonido. Isaías 40, verso 8. La palabra de Dios nos dice esta mañana: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro, el Dios que vive, el Dios que reina, dice, permanece para siempre. Palabras muy similares a las que Jesús expresó en Mateo 24, 25. Puede ir también ahí a Mateo 24, 25. La vamos a conectar ambas palabras. Que dice, 24:35. 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aquí estamos viendo la palabra de Dios, Jesús mismo afirmando cosas que nosotros debemos de tener un alto y considerarlos este día. Está diciendo que más firme que esta tierra, más firme que el cielo, este primer cielo, porque la Biblia habla de 3 cielos, más firme que esta tierra y el cielo que logramos ver será y permanecerá la palabra de Dios de manera efectiva y de manera vigente. Yo le pregunto, ¿qué tal esta semana que vivimos un cambio climático fuera de lo común? Yo no sé, pero fuimos sorprendidos por un frío muy intenso. Lugares donde nunca había nevado, nevó. A lo mejor en su casa nevó, ¿verdad? Esto nos habla a nosotros de que vivimos en una atmósfera cambiante, vivimos en un mundo transitorio, en un mundo pasajero, pero es tan importante que el creyente, el nacido de Dios, no el nacido de asistir a un lugar, a un templo, a una iglesia. Usted recordará, hace unos domingos atrás hablaba yo acerca de la gente nacida de Dios. Dios te elige, Él te da la facultad de que puedas creer, aún eso, la facultad de que te puedas arrepentir. Y cuando Dios te lleva a una relación, esa relación va a ser permanente. La comunión la podrás perder, pero Dios elige a los suyos y respondes a ese llamado. Así que vivimos en tiempos cambiantes. ¿En tiempos qué? Cambiantes. El fin de este mundo está escrito en la palabra de Dios. Lo dice muy claramente. Este mundo es transitorio, es pasajero. Usted y yo somos transitorios, somos pasajeros. Pero la palabra de Dios, por eso es tan importante que nosotros tengamos anclas bien firmes, anclas bien seguras en ella, porque ella da razón del futuro nuestro. Y la tenemos condensada en dos grandísimos testamentos. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento nos ha dejado. Y dice Dios que Él emite su palabra y suceden cosas. Emite su palabra y suceden ¿qué? Cosas. En su vida, en mi vida, en este mundo, porque Él sostiene el universo con la palabra de Dios. Acompáñeme por favor a Isaías 51, versos 1 y 2 en esta tarde. Aquí en esta porción de este pasaje,
el Dios vivo y verdadero le está hablando a su remanente, le está hablando a Israel. Ya eran millones de personas. Y le dice en el verso 1, oídme los que seguís la justicia. ¿Eso habla de que hay gente que no sigue la justicia? Sí. Los que buscáis a Jehová, mirad la piedra de donde fuisteis cortados y el hueco de la cantera donde fuisteis arrancados. ¿De quién estaba hablando? Estaba hablando de Abraham. Estaba hablando de él, porque en el verso siguiente lo afirma. Dice, mirad a Abraham, vuestro padre. Los judíos a Abraham le llamaban como padre. Ellos le decían a Abraham padre. Así lo consideraban como su padre. Y observen y vean también a Sara, que os dio a luz. Porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. En un solo llamado, aquí vemos el cúmulo de verbos, habiendo sido llamado, habiendo sido bendecido, habiendo sido multiplicado. Tres cosas en un segundo, en un instante, cuando Dios decide llamar a Abraham. Habría que transcurrir todavía tiempo. Amada iglesia, a veces nosotros tenemos problemas con los tiempos que Dios ejecuta en nuestra vida y a través de circunstancias para cumplir su palabra. Lo había llamado, lo había bendecido y lo había multiplicado. Cuando Dios llama a uno de sus hijos, lo bendice. Y la más de las veces lo multiplica. Lo más de las veces con el lente y con la óptica de Dios, Dios ve a través de los tiempos la importancia, la trascendencia de una sola vida. Le dice a todo el pueblo, consideren de la piedra que yo lo saqué a ustedes, de la roca, del lugar. Les dice claramente la piedra donde fuiste cortado y el hueco de cantera donde fuiste arrancado. Todavía no se veía posiblemente el pueblo, pero cuando Dios llama a Abraham, hizo un montón de cosas que en apariencia no se veían. Así que cuando Dios no había todavía pueblo, porque no había, llama a Abraham. No había descendencia cuando Sara era estéril, Abraham viejo también. A Dios no le importó porque Dios es soberano. No le importó ver la condición fisiológica de una mujer de edad avanzada. Y dijo, de aquí, esta va a ser la cantera, esta va a ser la piedra, este va a ser el hueco que yo voy a usar para traer una nueva generación. ¿Y qué cree? Le da un solo hijo. Digo yo, si yo hubiera sido Dios, le hubiera dado como 15, por si no pega con uno, pues que los demás sigan adelante. Le dio uno, un hijo. ¿Y qué cree? Abraham muere viendo a uno de sus hijos y sin ver cumplida la descendencia. Y yo le digo a usted, por esa razón, ¿habría fallado? Abraham no logró ver toda la descendencia ni toda la multitud. ¿Qué tal con nosotros, iglesia amada? ¿Qué tan impacientes a veces somos por ver las cosas en el tiempo, en la circunstancia, en la condición que nosotros queremos? Yo no me imagino, tal vez usted pudiera imaginarse, Abraham llegando a la tumba al atardecer de sus días desilusionado. ¿Por qué? Porque no había visto la promesa. ¿Dónde estaban las multitudes cuando Abraham murió? Ciertamente llama a uno de sus hijos. La bendición habría de venir aún a esta tierra a través de Abraham. Y le dice lo que tenemos escrito en esa lona. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Un hombre con pocas posibilidades y Dios llamándolo, bendiciéndolo y colocando su bien sobre su vida. Así que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Es decir, habla lo que no es para que sea, para que suceda, para que se establezca. Así es nuestro Dios. Así que cuando no era nada, Abraham era uno solo, Dios lo llamó, lo bendijo y lo multiplicó. Murió Abraham teniendo un solo hijo, su hijo Isaac. Fíjese bien,
Murió dejando solo 2 hijos. Aquí ya vamos en la primera generación que deja Abraham. Solo 2 hijos. Diríamos que lento. En apariencia que lento el plan. Porque hoy queremos todo sumamente rápido. A nuestros tiempos y a nuestra manera, las condiciones para ver el cumplimiento. Después de Isaac aparece Jacob, y de Jacob vinieron las 12 tribus de Israel, y comenzó a ver lo que Dios, apenas a esa altura, lo que Dios le había dicho a Abraham, a multiplicarlo. La palabra de Dios es muy poderosa. ¿Sabe por qué? Porque se cumple. Se cumple. Sencillamente se cumple. Lo que Dios promete lo cumple. Y lo que escribió aquí en este libro bendito, en la palabra, lo cumple. Vamos a ir visitando algunos pasajes que en esta tarde nos ayudarán a nosotros a entender mucho mejor este plan de Dios a través de las edades y la importancia de la palabra de Dios, de su palabra. Leamos juntos Isaías 55 versos 1 y 2. Vaya conmigo, vayamos a este pasaje, por favor. Vayamos a ese lugar. Dice la palabra en ese lugar, dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Yo no sé si usted algún día ha tenido sed. Y si le empiezo a hablar de la sed, ahorita usted va a tener sed, ¿verdad? Se siente una boca muy seca y siente uno el deseo de tener ese fluido precioso que Dios creó, el agua, saciándonos, ¿verdad? Dice: vengan, vengan, vengan a las aguas, y también vengan los que no tienen dinero, venid y comprad y comed, venid, comprad sin dinero, sin precio, sin dinero y sin precio, vino y leche. Comprar leche, la palabra de Dios es la leche, ¿verdad? El verso 2 dice: oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Yo no sé si usted entre líneas aquí puede visualizar, desde el Antiguo Testamento, Dios avisorando con antelación, colocando el bien que usted y yo necesitábamos. Dice: compren leche, compren la palabra de Dios. Y diciendo ahí: llegará el tiempo en que vuestra alma se deleitará con grosura. Jesús, el Cordero de Dios, es la única receta para traer el deleite pleno a la vida del hombre. No hay otra cosa, no hay otra receta, no hay otra provisión que verdaderamente puede saciar verdaderamente el corazón de un ser humano. Y luego dice: oídme atentamente, comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído, y aquí viene la palabra, y venid a mí y oíd, y vivirá vuestra alma. Les estaba diciendo al pueblo que tenían un alma que estaba muerta. Usted vio un video ahí acerca de la importancia de nuestra alma, de que nuestra alma realmente haya sido vivificada, nuestro espíritu haya nacido de nuevo y hayamos tenido una experiencia con el Señor. Dice ahí: venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma. Y luego dice: haré con vosotros, ¿qué cosa? Pacto por un ratito. No dice así. Dice: haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Y quiero decirle que la comida entra por la boca, la comida natural, pero la comida espiritual entra ¿por dónde? Por los oídos. A través de que usted pueda escuchar la palabra de Dios. La palabra humana podrá alentarte, pero la palabra divina te podrá alimentar y te podrá transformar verdaderamente. Así que la palabra del hombre es débil, sumamente débil, es pasajera, es transitoria, tiene un poder escaso, pero la palabra de Dios tiene un poder absoluto. ¿Tiene un poder qué? Un poder absoluto, y se trata aquí de que el creyente incline su oído y dice: tu alma vivirá, tu alma cobrará una vida, cobrará
tal vez una fuerza que anteriormente no tenía. Le está hablando al pueblo de Dios. Así que hay un poder especial diseñado por Dios en su palabra para que esté en contacto con el alma, el corazón del creyente, y esa alma, ese corazón pueda tener vida. Continuemos en Isaías 55. Aquí viene una descripción de la palabra de Dios en Isaías 55, versos 10 y 11. Una expresión de cómo nuestro Padre considera su propia palabra. Estaba enseñando al pueblo como Él nos está enseñando en esta tarde. Dice, porque como desciende, versos 10 y 11 de Isaías 55, dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y yo diría, y el agua nieve que tuvimos nosotros también, y dice, y no vuelve de regreso allá al cielo, sino que riega la tierra y la hace germinar y la hace producir. Y da semilla al que siembra y pan al que come. Dios haciendo todo eso, dando semilla al que siembra. ¿Con la palabra de Dios, pastor? Sí. La palabra de Dios te puede traer a ti semilla para que comas. Te puede traer la bendición para que compartas a otros. Dice que pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada. Subráyele ahí, prosperada, porque no solamente hará un efecto leve, hará un efecto que traerá bendición de tal manera que dice que su propia palabra será prosperada en ti. Los planes, los anhelos, los afectos de tu Dios, Él desea que sean altamente prosperados en tu vida y en la mía. Y que no vivamos a veces en la condición mexicana de lo mínimo. A veces el mexicano se considera y a veces se conforma con lo mínimo. El salario mínimo, todo lo mínimo. Dios dice, no, mi palabra en tu vida hará germinar y hará prosperidad, habrá prosperidad porque Él la hará prosperar. Y dice que será prosperada en aquello para lo cual Él la envía. Así que el Señor te dice en esta palabra, mi palabra va a descender a la tierra que es tu corazón. ¿Cuál es tu tierra? Diga conmigo, mi corazón. ¿Cuántos años usted tiene? Yo no sé. Lo que sí sé es que tiene lo suficientes para que su corazón a estas alturas haya tenido estropeos, dolores, heridas, tristezas, desamores, desilusiones, dolores y muchas otras cosas. Y Dios dice, mi palabra yo la haré prosperar en tu corazón, porque tu corazón es el blanco, es el lugar donde yo apunto con mi palabra para transformarte, para bendecirte, para hacer y cambiar. Y dice, voy a hacer germinar lo que ahí no podía germinar. Dígame, ¿qué germina en un corazón resentido y amargado? Pues solo amargura, solo dolor. Y la palabra dice, ven y compra. ¿Y vivirá qué cosa? Tu alma. Hay gente caminando en esta Guadalajara y en todo el país y en el mundo con su alma tan adolorida que apenas tiene vida. Hay gente caminando con muerte interior. Dice aquí la escritura, yo voy a traer la vida que tú andas buscando. Tal vez todavía no has entendido, pero yo tengo la provisión para ti. Yo tengo el alimento que tú necesitas, lo suficiente para que tú cobres vida. No importa tu pasado, no importa tus errores, yo tengo vida para ti. Así que Dios pone su palabra en la boca del creyente. Dice que el plan de Dios es que nosotros podamos tomar su palabra, aplicarla al corazón, pero también nosotros podamos dar de lo que hemos recibido. La palabra de Dios dice que el que crea en mí, Jesús, Él dijo esto, el que cree en mí de su interior correrán, ¿qué cosa? Habrá una fuente inagotable. Yo no sé si usted alguna vez ha ido al Parque Nacional ahí en Michoacán, en Uruapan. A mí me impresionó cuando visité ese parque la cantidad de abundancia de agua que brota y brota, un agua cristalina, y uno la ve correr y correr. Y uno dice, pues ¿de dónde sale tanta agua? Pero una cosa impresionante. Si en lo natural es impresionante, dice Dios que en lo sobrenatural, en lo espiritual, Dios quiere hacer eso en tu corazón y en tu vida.
Digo, el agua es cara, compramos garrafones de agua y uno dice, ¿cómo que cuesta tanto? Pues sí. Y aquí el Señor la da gratuitamente. Vengan, compren y correrá ríos de agua viva de su interior. Así que la palabra de Dios obra por medio de la fe. La palabra de Dios tiene que operar en nosotros transformación, lo dice este texto. Dice que el Señor envía su palabra para cambiarnos, para transformarnos, para que obre en nosotros una verdadera transformación. La vida cristiana consiste en la transformación. Y usted y yo tenemos que preguntarnos qué cosas faltan ser transformadas en el estilo de vida, en su manera de pensar, en su manera de conducir de nosotros como pueblo de Dios. Así que ella obra por medio de la fe. Y dice la Escritura que la fe viene por oír ¿qué cosa? La palabra de Dios entonces se convierte en un círculo virtuoso. ¿Qué significa? Usted escucha la palabra y su fe crece. Al creer en la palabra de Dios, usted mismo se edifica. Escucha más palabra de Dios y su fe empieza a crecer. Por eso es un círculo virtuoso. El plan de Dios es que nosotros escuchemos su palabra, crezca nuestra fe, porque la palabra de Dios va a estar ahí, pero va a depender mucho de que usted y yo la creamos. Podemos tener la palabra y no creerla, pero la palabra habla claramente y vamos a ver algunas cosas de estos beneficios. La pregunta que yo debo de tener es que si yo puedo creer la palabra de Dios y si la creo es porque tengo fe en ella. Tengo que creer en dos direcciones y en dos cosas fundamentales. Número uno, ¿qué debo de creer en cuanto a la palabra? En primer lugar, debo de creer lo que la palabra dice de Dios. Que lo que la palabra dice de nuestro Dios es verdad. Lo primero entonces que yo debo de creer de su palabra es que lo que dice de su palabra es verdad. Ya lo veíamos ahí en Isaías, que dice que así como, una comparación, ¿verdad? Una inflexión comparativa, así como de esta manera va a obrar mi palabra en mi pueblo y en el corazón de mi pueblo. Dice entonces que riega el corazón del hombre, aquella persona frustrada, aquella persona en medio de circunstancias adversas que necesita el agua, que necesita agua, dice, yo voy a regar el corazón, voy a traer ahí vida. ¿Recuerdas a David diciéndole al Señor, lávame más y más y más? ¿De qué cosa? De mi maldad. Lávame, Señor, no me eches delante de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y esas son palabras poderosas para nosotros porque yo le pregunto, ¿usted ha conocido trapos bien percudidos? Que se ensució terriblemente, se expuso a los rayos solares, no una vez, muchas veces, fijó en las fibras de esa tela, está fijado lo oscuro, lo negro, lo teñido, y quiero decirle que el corazón del hombre es similar, muy similar, pero la palabra da razón de una posibilidad que usted y yo muchas veces no consideramos. Ahí en Isaías 1:18 dice claramente, si pueden prender los aires se los voy a agradecer porque siento que necesitan un poco de aire algunos de ustedes. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hay una actitud a veces del hombre de cometer fallas y esconderse. Es un mal hábito, yo creo, heredado de Adán y de Eva. ¿Se recuerda usted? ¿Se recuerda usted la actitud de Adán y Eva cuando pecaron? ¿Qué hicieron ellos? Se escondieron, pensaron que Dios no los iba a encontrar. Y el Señor es más especialista que la PGR para encontrar. Y los encuentra, ¿verdad? Y los encuentra con unos delantales que ellos se habían hecho. ¿Recuerda de qué eran los delantales? De hojas que no funcionaban mucho. Y aquí entra el poderoso amor de Dios que está vigente para usted y para mí. Se hacen delantales que no servían para mucho.
entonces el Señor lleva a cabo el primer sacrificio, escúcheme bien, y desde ahí establecería una dirección de cómo el pecado habría de ser cubierto, porque en el Antiguo Testamento era cubierto, no era perdonado, no era redimido. Y no dice la Biblia qué tipo de animal sacrificó. Yo quisiera pensar que fue algún cordero. Y luego viene y los envuelve a los dos, a Adán y a Eva por separados, con pieles y los cubre. ¿Usted qué haría o qué hace normalmente con un empleado que le da instrucciones de que no toque el botón rojo porque se va a incendiar la fábrica? Y el empleado va y lo toca y se incendia la fábrica. ¿Lo redime? ¿Qué haría usted en lo natural? Pues ahí saldría su carnalidad tal vez. Ahí saldría de qué usted está hecho. ¿Sabe que hay cosas que Dios manda a nuestra vida para saber qué tanto de Dios hay en nosotros? Se lo vuelvo a repetir. Dios le va a enviar a usted eventos, personas, circunstancias, ofensas. Dios va a planear que usted y yo seamos ofendidos para saber de qué estamos hechos. Porque ahí es donde se muestra el verdadero cristianismo. Así que aquí está Abraham viendo el peor desastre que pudiera haber generado en el huerto del Edén. Eva había pecado, Adán se habían alejado, ahora se estaban escondiendo y entra en operación el plan redentor, hablando en sentido figurado, la figura del gran cordero y del gran sacrificio que vendría a través del cordero de Dios, anunciado casi, pues desde el principio, cuando Adán y Eva pecan, se establece el sacrificio de un animal, se establece un animal sustituto porque no tenía por qué morir ese primer animal para cubrir el pecado de Adán y de Eva. Hubo un sacrificio sustituto. Así que aquí Dios dice que Él viene a limpiarnos completamente. Cuando nosotros somos conscientes de la maldad y del pecado, tenemos que reconocerlo, arrepentirnos y confesarlo. ¿Sabe que mucho del pueblo evangélico cristiano ya no confiesa nada? A veces se arrepiente delante de Dios y le ha dado una condición muy pobre a la confesión de la ofensa cuando ofendemos a nuestro hermano, a nuestro prójimo. Hay una porción de las escrituras que me encanta y esto tiene un efecto y una relación con lo que le estoy diciendo. Cuando el hombre trata a su mujer mal y no arregla el asunto, dice la escritura que sus oraciones tienen ¿qué cosa? Tienen estorbo. Entonces nos encontramos muchas veces nosotros caminando en la vida cristiana con situaciones difíciles y nos encontramos a veces con personas que dicen Dios a mí no me oye porque no hemos arreglado primero las primeras cosas. Entonces, en muchas ocasiones, la oración no ha sido contestada porque hay estorbo. Diga conmigo, estorbo. Y usted en su conciencia, en su corazón, sabe que tiene que arreglar cosas con el jefe, en la oficina, en el trabajo, el compañero de trabajo que le pidió prestado desde diciembre su aguinaldo y usted le prestó la mitad del aguinaldo y todavía no se lo paga. Jesús vivió una vida natural en esta tierra, hijo de carpintero. Yo a veces me pongo a pensar cosas. ¿Qué tal si Jesús vio que a su papá no le pagaban ¿Habría gente que pidiera fiado en ese tiempo? En la carpintería. Les hizo un buen mueble, nunca le pagaron. ¿Cómo respondería Jesús? ¿Y cómo respondemos nosotros? Queremos estar bien con el Señor estando mal con otros. Si no, diga amén, diga ay. Cada uno de nosotros tenemos a veces conflictos y déjeme decirle una gran verdad. Todo conflicto es relacional. No hay un conflicto que no sea relacional. Todos los conflictos son relacionales. Entonces la palabra de Dios nos da instrucciones para que nosotros abramos el entendimiento y nos convirtamos en personas con la suficiente inteligencia emocional y espiritual para considerar que en cuanto tenemos un conflicto relacional, lo resolvamos porque luego posiblemente nuestras oraciones y peticiones no se escuchen en el cielo porque hay ¿qué cosa? Diga conmigo, hay estorbo.
Hay estorbo en los que no vinieron, en usted no. Hay estorbo, dice la Escritura. Entonces tenemos que hacer un alto y pensar en mi conciencia, en mi corazón. ¿Habrá algo que saldar en mi alma, en mi corazón? ¿Cuántas gentes a mí no me hablan? ¿Cuántas personas tienen algún dedo para apuntarme y decir, me heriste, me lastimaste y nunca hiciste algo? El apóstol Pablo le da enseñanza práctica, sumamente práctica a Timoteo y le dice, por favor, Timoteo, eres un pastor joven, tienes que tener una limpia conciencia delante de Dios, pero también delante de los hombres. Ahí se cumple completamente la estructura de la cruz, lo vertical y lo horizontal. Así que el arrepentimiento y la confesión tienen que ver con una enseñanza, pero también con una actitud de nuestra vida. El arrepentimiento tiene que ser un estilo de vida y la confesión también. Cada cuando nosotros nos ponemos a cuentas con el Señor, pues debería de ser todos los días, porque todos los días tenemos algo que crecer, algo que mejorar en nuestra propia vida. Dice Malaquías 3:2, mire lo que dice, hablando de limpieza y purificación. Dice, Él es como fuego purificador. Y luego hace una semblanza interesante. Y dice, y como jabón de lavadores. No dice de lavadoras, pero dice de lavadores, varones. Así que el jabón lava lo exterior, pero el fuego purificador limpia lo interior. Así que el Espíritu de Dios hace las dos cosas cuando nosotros pecamos. Tenemos que arrepentirnos, ir delante de Dios y decirle, Señor, de veras, dame la gracia. Yo no quiero vivir así. Yo no quiero pensar como pienso a veces. Yo no quiero vivir batallando con estas áreas débiles de que no he podido tener libertad financiera en tantos años o en tanto tiempo. Me sigo endeudando igual que cualquier impío que no conoce la palabra de Dios. Y tu palabra dice que yo seré tierra deseable, etcétera, etcétera, etcétera. Hay ocasiones que depende de nosotros, amados. Hay ocasiones que no depende de nosotros. Pero en cuanto dependa de nosotros, tenemos que considerar. Así que la confesión en Romanos 10:8 dice, ¿mas qué dice? Romanos 10, capítulo 10, verso 8. ¿Mas qué dice? Cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Dos lugares importantísimos donde la palabra de Dios debe arraigarse y debe fluir. Primer lugar, en la boca, pero con la fuente de raíz, ¿en dónde? En el corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos. Y viene ahí un texto alusivo a la conversión, ¿verdad? Y dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Esta porción muchas veces se traduce para sanidad. Sanidad de relaciones comprometidas. ¿Cómo se siente usted cuando alguien no le habla y sabe que hay un problema atorado? Matrimonios, yo sé que aquí no hay matrimonios que tienen conflictos. ¿Cómo se sienten ustedes cuando les aplican la ley del hielo? Que dicho sea de paso, eso es veneno. ¿Cómo te sientes cuando tu mujer no te quiere hablar o tu marido no te quiere hablar? ¿Cómo te sientes? Muy mal. ¿O un hijo o una hija? Muy mal. No le aconsejo la ley del hielo nunca. Los problemas son para afrontarlos y resolverlos. Y si no podemos, pedir ayuda. Pedir ayuda, la vida consiste en eso. Cuando un matrimonio se falta al respeto, ha perdido un activo muy valioso, sumamente valioso, muy valioso. No permita pérdida de respeto en su relación matrimonial. Cuando los padres le faltan el respeto a los hijos, la palabra de Dios dice, no los provoques a ira. ¿Cuántos de los padres hemos provocado a ira a nuestros hijos? Y lo mismo le dice a los hijos, ustedes obedezcan a vuestros padres porque de esa manera van a tener bendición. Qué necesario es la confesión. Una vez que el hombre o la mujer han venido a una relación como hijos, son integrantes de la familia de Dios como nosotros, entonces formamos ya una relación con el Señor Jesús.
Pero luego, muchas veces, hay ocasiones en que hay relaciones dañadas y necesitamos restablecer. ¿Qué sucede en una relación dañada? ¿Se pierde qué cosa? A veces hasta la relación, pero se pierde la comunión, la unidad. La comunión son dos aspectos muy importantes aún en nuestra relación con Dios, iglesia querida. A veces entendemos muy bien la relación con Dios, pero no entendemos la comunión con Él. Tú tienes relación con Él cuando entregas tu vida al Señor. Tienes entonces una relación legal. ¿Por qué digo legal? Porque esa relación, si verdaderamente la hiciste de manera consciente, esa relación va a ser permanente. Podrás perder completamente tu comunión con Dios, pero esa relación ahí va a estar. Posiblemente la relación te llevó solo a entrar al reino y quedarte estacionado. No hiciste más que creer correctamente y arrepentirte correctamente, pero no creciste el resto de tus días. No hubo un crecimiento, no hubo una transformación, porque el crecimiento y la transformación tienen que ver con la comunión. ¿Con qué cosa? Con la comunión. La comunión es lo que tienes en común con el corazón de la otra parte. Eso es comunión. Y hay personas que no tienen más que relación con Dios. Y dice el Señor, yo he querido, yo he anhelado tener comunión. ¿Cuántas veces te quise juntar en una comunión conmigo? Le dijo Jesús, ¿a quién? Al pueblo judío, pero no quisiste. Para que haya comunión se requieren las dos partes, las dos partes. Entonces, a veces como creyentes perdemos la comunión con otros creyentes. Nos relacionamos, nos vemos, pero muchas veces hay detalles con los cuales no queremos acercarnos. La comunión es de corazón a corazón y hay una aproximación de corazones y la gente quiere estar. Cuando tú quieres tener comunión con alguien, anhelas estar con esa persona. Entonces, qué importante, iglesia, es que nosotros seamos enseñados a que el nivel de crecimiento muchas veces importa mucho y tiene que ver con la comunión. Ok, entonces Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Así que la falta de perdón, las ofensas, las mentiras blancas que a veces alguien las ha tipificado que no existen, los malos pensamientos, el simple hecho de no hacer lo correcto, no nos hace imitadores de Dios, como dice Efesios 5:1. Sed pues imitadores ¿de quién? De Dios. No importa tener la razón, importa tener limpia la conciencia. Tener comunión con Dios es otra cosa. Tenemos que buscar tener ese compañerismo, esa unión cercana con Él. ¿Sabe que Satanás tentó a Jesús en el área del apetito cuando él tuvo hambre? Pero lo quiso tentar en el área más fuerte. Lo tentó en la área más débil en cuanto a la circunstancia que estaba viviendo, porque tenía mucha hambre. Y le dice, si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan ¿en qué? En pan, ¿verdad? Estas piedras que se conviertan en pan. Y luego le responde con la área más fuerte que tuvo Jesús. Y si nosotros vamos a ser imitadores de Dios, tenemos que ser fuertes en lo que fue fuerte Jesús. ¿En qué fue fuerte Jesús? En la palabra. Tanto así que recibía la palabra y él llegó a decir, yo no hago otra cosa más que lo que escucho decir de parte de ¿quién? De parte de mi Padre. Él fue sumamente fuerte en la palabra de Dios. La iglesia ha perdido fuerza porque ha perdido consistencia, fuerza, fortaleza en abrazar la palabra de Dios. Le dice Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si usted analiza en griego esa palabra, la definición ahí en ese texto de la palabra, perdón por la repetición, tiene que ver con una palabra específica o una palabra revelada o rema como le llaman algunos. Es decir, una palabra para tu circunstancia actual. Dios tiene una palabra para tu circunstancia del día de hoy. ¿Cuál es tu mayor necesidad? ¿Salud física? ¿Salud emocional? ¿Sanidad en tu corazón? ¿Consuelo en tu alma por las tribulaciones y situaciones que has pasado?
Él promete esa palabra. Entonces, después de creer lo que la palabra dice de Dios, en segundo lugar yo debo de creer otra gran cosa. Debo de creer lo que la palabra de Dios dice de ti y de mí. Entonces tengo que creer lo que la palabra de Dios dice de sus hijos. ¿Cuántas veces nos cuesta tantísimo trabajo creer aquello que dice Dios? La palabra de Dios dice que tú eres nacido de nuevo, que eres vencedor, que puedes hacer muchas cosas. Eso dice la palabra de Dios y nos cuesta creerlo. Nos cuesta vivir de esa manera. Luego el Señor dice, serás como mi boca, ahí en Jeremías capítulo 15, verso 19. Y dice de esta manera, dice, por tanto, así ha dicho el Señor, así ha dicho Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. La conversión, la salvación es instantánea, la conversión es un proceso en tu alma. Tú tienes un nuevo nacimiento y eres nacido de Dios cuando Dios te hace nacer. Cuando Dios te da el don de arrepentimiento, el don de fe para que creas. Pastor, aún en eso necesito Dios. Por eso es por gracia la salvación. No es por tu esfuerzo de cuánto creíste. No es por tu esfuerzo de cuánto tú dijiste, yo voy a incrementar mi fe para creer en Dios. Dios te lo dio. ¿Cuántos creen que Dios les dio la capacidad de creer? Dios te dio el don de arrepentimiento. Los que ya pasaron por doctrina básica fundamental, entenderás que el arrepentimiento es un don. Ni siquiera te puedes arrepentir solo. Necesitas de Dios. Pero Él, aquellos que ya eligió antes de que estuviéramos en esta tierra, cuando Él a sus elegidos los pone en contacto con su palabra y con su espíritu, esa gente se convierte facilito, porque ya los tiene elegidos. Entonces usted y yo tenemos que considerar, creer ahora en lo que Dios dice de usted. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil. ¿Cuántos de ustedes tienen cosas preciosas? Levánteme la mano. ¿Tienes cosas preciosas? Levántela bien. El domingo pasado yo estuve diciéndole aquí que somos jarritos de barro por fuera, pero por dentro llenos de diamantes, porque la escritura dice que pues somos vasos de barro, por lo que el Señor Jesús nos ha depositado dentro nuestro, por eso es que valemos. Entonces dice, si entresacares lo vil, lo precioso de lo vil. Ahora, ¿cuántos tienen cosas viles en su vida? No levante la mano. Bueno, si la levantó está bien. Pablo decía, de los pecadores yo soy el primero. Yo le digo, de lo pero muy vil que usted tenía, ¿cuánto le queda? Pues nada más la mitad, pastor. Le sigo batallando con esto, le sigo batallando con aquello. ¿Y qué cree? ¿Dios no lo sabe? Claro que lo sabe. Pero Dios te ha dado una voluntad, un discernimiento para que usted y yo podamos entresacar, ¿qué? Lo vil de lo precioso, y es una tarea que a usted y a mí nos corresponde. ¿A quién? ¿A usted y a quién? Y a mí. El Señor no lo va a hacer. Dice entonces, serás como mi boca. No dice si no entresacas. Tienes que entresacar, tienes que entonces perfilarte en la obra transformadora de la santificación que el Espíritu Santo hace en tu vida y en la mía. Eso así es. Entonces tenemos que creer lo que dice la palabra de Dios de tu persona y de mi persona. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene autoridad divina. Esto es algo interesante. La palabra de Dios tiene una autoridad divina. Génesis 1, Dios empieza a hablar cosas y lo material el mundo material empieza a ser afectado porque obedecía a la voz de Él. Él decía, sea, y era hecho, se llevaba a cabo. Así que la palabra tiene un poder impresionante. Me voy hasta el extremo final de la historia en Apocalipsis, del Génesis hasta Apocalipsis 19:25. Dice esta porción de la palabra, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Imagínate qué impresionante. La palabra hablada de Dios en los tiempos finales cuando Él regrese. No va a usar un gran ejército, va a usar ¿qué cosa? Su palabra, suficiente. Y luego si vamos nosotros a Isaías 11:4 dice,
En Isaías 11:4 dice, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Lo matará. Entonces la palabra de Dios tiene, ¿qué cosa? Diga conmigo, tiene autoridad divina. En segundo lugar, la palabra de Dios tiene poder divino. Tiene poder divino. Quiero decirle que los átomos no se unen a menos que haya cargas positivas y negativas que los atraigan. Y la ciencia, los científicos no han podido entender porque este mundo y este globo terráqueo debería de estar disperso. Porque muchos átomos no han sido unidos con cargas así. Se ha encontrado en la ciencia que hay situaciones en esta misma creación que no permanecen unidos por las cargas contrarias. Y esto, ¿sabe por qué? Porque esto hace alusión a la palabra de Dios. La palabra de Dios en Colosenses 1:7 dice que todas las cosas del universo subsisten y se mantienen unidas por causa del poder ¿de quién? De Dios. En otras palabras, el Señor nuestro Dios no depende de la física, no depende de la explicación científica, no depende de las fuerzas conocidas en las leyes de gravedad y de muchas de la física para mantener unidas las cosas. Dice que el poder otra vez ¿de qué? De su palabra mantiene este universo. Así que detrás de la creación hay un poder sobrenatural. Recuerda aquellas palabras del ángel a María en Lucas 1:7. Y dice ahí que por nada, que no hay absolutamente nada imposible que no se pueda hacer. Y luego María le responde cuando el ángel le visita y ella se sorprende y le dice, hágase conmigo conforme a tu palabra. Jesús, el verbo encarnado, es la palabra viviente. Ahí en Lucas 4:36, cuando Jesús echa fuera a un espíritu inmundo de un hombre en la sinagoga, la gente se quedó perpleja y exclamó, tuvo una exclamación de admiración, y lo que dijeron las personas fueron estas palabras. ¿Qué palabra es esta? ¿Y con qué autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Así que la palabra de Dios tiene un poder divino y tiene un poder ilimitado, tiene una autoridad especial. Así que la parte del creyente es creer y recibir la palabra de Dios. Juan 14:10, ponga atención en esta palabra. Juan 14:10 dice claramente, las palabras que yo os hablo, estas fueron palabras directas de Jesús, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras que yo. Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta. ¿Cuánto problema tenemos nosotros con nuestras palabras? Las palabras pueden dar vida, pueden dar muerte, pueden herir, pueden sanar, pueden restaurar. Yo le pregunto, en esta tarde, si solo usted se llevara eso, ¿cuánta palabra de bendición tengo para mis hermanos, para mi familia, para mi hogar, para mis seres queridos, para los que me han herido, para los que no me hablan, para mis enemigos? ¿Tengo yo palabra de Dios para ellos? ¿Qué hemos de hacer, amada iglesia, nosotros? ¿Habremos de responder exactamente como el mundo con malas relaciones? ¿Cómo hemos de resolver relaciones dañadas, deterioradas? Sabes, el Espíritu Santo te va a guiar. Mi oración, y yo te pido que antes de que lleguen los domingos, ores por la palabra, ores por tu pastor. Le diga, Señor, háblame a través de ese hombre. Pon las palabras que yo necesito para consuelo, para ánimo, para crecimiento, para desarrollo, para que yo sea una mejor bendición en esta tierra, en la vida de otros. Cada uno de nosotros podemos ser de gran bendición y Dios está esperando que nosotros cambiemos algunas maneras de hablar para dar vida. ¿Cuántos creen esto? El
la manera en cómo tú hablas, las entonaciones, dicen a veces más que el contenido. ¿Cuántos han sido expuestos a palabras ásperas, hirientes? Dice la Escritura que las palabras se convierten en espadas que pueden atravesar un tórax, dañar, matar y destruir. Pero las palabras bien dichas son como medicina, como medicamento, como bienestar. ¿Cómo se siente usted cuando tiene sed y recibe un agua de la que a usted le guste? De piña, de coco, de fresa. Y usted se la toma a la temperatura que a usted le gusta, ¿verdad? Usted siente una plenitud y usted dice, qué rica agua, porque fue saciado una necesidad. Déjeme decirle que la saciedad más importante a veces no está en lo físico, está en el alma. ¿Cuántos de aquí tienen hijos? Usted y yo somos las herramientas más poderosas para traer salud a sus almas, a sus corazones. Tal vez tengas una esposa o un esposo y tal vez la hayas dañado y herido en el pasado. Y déjame decirte en esta tarde, tienes que hacer un alto. El Espíritu Santo te va a reconvenir y te va a decir, ¿sabes qué? Has usado palabras hirientes. ¿Sabes quién puede dañar más en una relación de noviazgo? Pues tu cónyuge, porque él o ella te conocen. Y a veces el cónyuge asesta la lanza en el lugar más doloroso y te traspasa. ¿Qué pasaría si cambiaras esas palabras por bendición y usaras la palabra de Dios y le dijeras, sabes, Dios me dijo que necesito arreglar esto contigo? Yo he tenido personas que me dicen, pastores, que Dios no me oye. Y yo no me enfoco en eso. Yo le digo, ¿ha hecho usted un inventario relacional? ¿Hay relaciones en el pasado que están rotas y usted pudiera reparar? Porque usted puede pasarse orando toda la vida con oraciones de estorbo. Pastor, ¿eso no es tan espiritual? Sí, por eso lo estoy enseñando. Hay oraciones estorbadas, no por Dios, sino porque nosotros no hemos sido lo suficientemente entendidos y enseñados y no tenemos discernimiento adecuado en la vida emocional. A veces no somos enseñados en la vida emocional y relacional. Y de eso depende todo. Su salvación depende de una relación y de una comunión. Y su vida relacional, familiar, congregacional, laboral, depende exactamente de lo mismo. Entonces el creyente debe de convertirse en una persona hábil en sus relaciones interpersonales. Claro, ahí está la palabra de Dios. Y hay quienes dicen, pastor, yo no busco quién me la hizo. ¿Busco quién? Pues quien me la pague. Pues ahí ya hay amargura, suficiente amargura para cargar dolor y sufrimiento. No solo de pan vivirá el hombre, Lucas 4:4, sino de toda palabra de Dios. Termino con el proverbio de Salomón, subráyelo completamente. Proverbios 18, versos 20-21. Dice del fruto de lo que tú digas, de cómo administres el tipo de palabras, sus entonaciones y la calidad de palabras, buenas o malas, será impregnado el futuro de tu vida y te saciarás. Vivirás de eso porque estarás sembrando y estarás cosechando. Dice del fruto de la boca del hombre se saciará su vientre. Yo digo, se saciará su vida, se saciará su futuro, se saciarán sus finanzas, se saciará su vida relacional con Dios, con sus seres queridos, por todos lados. Este texto es un texto tan poderoso y es una palabra tan poderosa que usted y yo tenemos que sacarle provecho, sustancia a ella. A veces te estás saciando de cosas muy terribles y dice Dios, regresa a tu boca hace 10 años. Proferiste palabras, dijiste que no podrías o no querrías tener tal o cual cosa y ahora estás detrás de ello y no puedes. He reconocido y he conocido mujeres que maldijeron el día que tuvieron su primera menstruación. Y luego vivieron con unas situaciones terribles, unas dismenorreas, unos cólicos enormes toda su vida. ¿Por qué? Porque un día de su boca maldijeron ese día.
Usted podrá decir, pastor, eso no tiene nada que ver, que vaya al ginecólogo. Pues sí, que vaya, le sirve pues. Pero espiritualmente las cosas tienen una situación. Hijo, ¿cuántas veces aborreciste cosas malas en tu padre y dijiste, nunca voy a hacer esto? Y ahora te estás saciando de lo mismo. ¿Por qué? Porque un día no usaste con sabiduría tu boca. ¿Y qué más digo? Tus pensamientos, porque de ahí salieron. Entonces tenemos que limpiar eso, tenemos que reconocerlo. Y luego dice, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida que han aparecido con mayor frecuencia. Conocemos al Señor y a veces vivimos como gente que no ha conocido a Jesús en el reino de Dios. Por favor, iglesia, esto no puede seguir, esto no puede ser, esto no puede vivirse así. La vida y la muerte están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Amas la vida? El plan de Dios es que uses bien tus labios y tus pensamientos. Y dice Dios, te voy a saciar de tanta vida, de tanto bien, de tanta bendición, que llegará el día en que digas, Señor, yo nunca me imaginé que me llegaras me pudieras llevar a tanta bendición. Pero entendí un principio de cuidar y arreglar mis labios, tal vez con los mismos que proferí hace años. Lastimé y dañé, pero ahora reconozco, me arrepiento, pido perdón y cambio. Ahora voy a bendecir terriblemente con tu palabra, con el poder de tu palabra. Voy a ser de bendición para otras vidas. Y dice ahí, y comerá del fruto y se saciará. Elijamos esta tarde, amados hermanos, la palabra de Dios. En primer lugar, creer lo que la Biblia, lo que la palabra de Dios dice de Dios, es verdad. Lo que su palabra dice de ti es verdad, totalmente. Pero usted y yo tenemos que ponernos a cuentas. Usted me dirá, pastor, es que usted no conoce mi vida. Si usted supiera las palabrototas que a veces he dicho, pues esas Dios las puede limpiar. Es que mi trapo está bien percudido. ¿Ha visto usted un trapeador que no se lavó en toda su vida y tiene como 10 años sirviendo? Pues ese trapeador Dios lo puede convertir en algo totalmente blanco a través de la obra interna del Espíritu Santo. Antes de que usted le compartiera a ninguna persona ni le evangelizara, el Espíritu Santo ya tenía un trabajo en su hombre interno, en su corazón, porque el Señor Jesús ya lo había elegido. ¿Cuántos creen eso? ¿Tú crees que llegaste por pura chiripada, como se dice en México, al Señor? No, Él te conocía. Y no es porque tú anduvieras buscándolo. Él dice, este corazón es mío, es mío.